tal? Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí con el tema de los pensionados profesores universitarios, que decimos que es un tema más amplio. Humberto, no sé si quieras agregar algo a toda esta descripción. Sí, claro. Martín preguntaba si sabemos de los responsables de este desalojo violento. Yo tengo claro que en este tipo de acciones son previamente acordadas por el gobernador, el secretario de gobierno y el secretario de Seguridad Pública. En virtud de los detalles que mencionó la compañera Adriana, del diálogo que sosteníamos con el secretario de gobierno, Flavino Ríos, que efectivamente en un momento dado se sale de la reunión para dar la orden al desalojo. Pero este acuerdo ya, suponemos, ya lo tenían previsto. Y es que entendemos que acciones de ese tipo no pueden ser de otra forma. Claro, la policía ya estaba en la calle, únicamente dispusieron que el desalojo. Nosotros pensamos que los responsables son Javier Duarte de Ochoa, Flamino Ríos y Arturo Bermúdez. Efectivamente, el desalojo fue violento, hubo compañeros lastimados. Intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Solicitamos su intervención en ese momento precisamente para exigir que se retirara la policía. Afortunadamente, el presidente de la comisión se trasladó al Palacio de Gobierno, habló seguramente con Flavino Ríos y de inmediato retiraron la fuerza pública. Hubo observadores de la comisión en todo el proceso de desalojo, que más tarde también vinieron observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pusimos una queja a la cual estamos dando seguimiento, estamos esperando los resultados y obviamente en esa queja exigimos pues el castigo a los culpables, ¿no? No, pues es una, digamos, no se puede con esa acción, porque normalmente, digamos, en Veracruz, en los medios de comunicación, principalmente estatales, lo que siempre se dice es que hubo provocaciones, y aquí se quedó sin argumentos. ¿Qué tipo de provocación iba a haber? Fue una traición, porque estábamos en la mesa dialogando. Exacto. Seguíamos en la mesa. Y el secretario de gobierno, a nuestras espaldas, dio la orden para el desalojo. Estábamos en el diálogo cuando nos enteramos que los compañeros estaban siendo desalojados. Pues nosotros decimos que fue una traición del gobierno. Pues hay que dar seguimiento, ¿no? Una cuestión, o sea, toda esta situación, que es una situación muy grave, difícil, hay un problema ahí donde se supone que el Estado tendría que asumir las responsabilidades y obligaciones, pero hay una cuestión que se está planteando, que es la falta de dinero, no hay recursos. Se ha estado comentando mucho el endeudamiento del gobierno estatal, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, una cuestión fundamental, el Instituto de Pensiones. El asunto es, ¿por qué el Instituto de Pensiones no tiene recursos? Exactamente. ¿Qué piensan ustedes de esto? Es complicado. Mira, cuando nosotros nos jubilamos, estábamos como la mayoría de ustedes que están trabajando, no sabíamos nada del Instituto de Pensiones. Si acaso habíamos pedido un préstamo alguna vez y nos lo habían dado muy rápido, porque en esa época había mucho dinero en el instituto. Entonces, ¿por qué no hay dinero en el Instituto de Pensiones? Es la cuestión fundamental. ¿Quiénes gobiernan, quiénes administran el Instituto de Pensiones del Estado? Un consejo directivo, un director que elige el gobernador en turno, no por su currículum, no porque sea la persona idónea para dirigirlo, sino porque es su cuate, punto. Cada gobernador elige a un, si no le gusta lo quita y pone otro, como han hecho todos, ¿no? Pero hay un consejo directivo
formado por 13 miembros. Y de esos 13 miembros, 7 son representantes del Estado, son representantes del gobernador, 7. Y 6 son disque representantes de los trabajadores, porque son los líderes sindicales de los principales sindicatos de Veracruz, ¿sí? Que se eligieron ellos mismos, claro, ¿sí? Y que no representan, como lo sabemos, a nadie, y mucho menos a los jubilados. Los jubilados no tenemos representación en ese consejo directivo. Pero lo terrible es que ese consejo directivo, así como está compuesto, hay gente que tiene allí 40 años de estar. La maestra Cela Servín Murrieta tiene creo que 45 años de estar en el consejo directivo. Y de allí para acá, Enrique Levet tiene 30 o 35 o algo así, desde que es líder sindical del FESAPAU, está allí. Y ese consejo directivo es el que da la orden, el que firma cuando sale dinero del IPE. Se sabe que muchos gobernadores han pedido cantidades enormes de dinero. Se decía que Fidel Herrera pidió 5,000 millones antes de irse. Le pidió al IPE. Le pidió al IPE. Fíjense cómo el IPE sí tenía dinero, ¿sí? Entonces le pidió al IPE, le pide el gobernador al IPE, el consejo directivo se reúne, 7 que son del gobierno dicen, claro que sí, rápido, y 6 que no son del gobierno, que son representantes de los trabajadores y deben velar por sus derechos de los trabajadores, ¿verdad? También firman y dicen, de acuerdo, se lo prestamos. 5,000 millones. Ajá. Y esos son los de Fidel, los de Miguel Alemán y los de este señor Duarte también, y el consejo directivo ha firmado todo. ¿Y qué ha recuperado el IPE? ¿Con qué le han pagado? Miguel Alemán le pagó con terrenos en Breña, que son los terrenos, fíjense cómo, un gobernador le pide prestado al IPE y luego le paga con terrenos propiedad del Estado, ¿sí? Esos terrenos en Breña, en los que ahora construyeron el Palacio Legislativo y todo eso que está por allá por Plaza Cristal, ¿sí? Y no sabemos cómo estuvo la transacción, se lo dieron al IPE y luego el IPE se lo revendió al gobierno, o a quién se lo vendió el IPE, cómo recuperó el IPE dinero de esos terrenos que le dio Miguel Alemán, qué pasó allí, nadie sabe, nadie supo, porque si algo ha caracterizado a ese consejo directivo es la opacidad y la falta de rendición de cuentas. A nadie le han rendido cuentas esos señores, absolutamente de nada de lo que han hecho. El IPE tiene una serie, o tenía una serie de bienes inmuebles, ustedes lo saben, hoteles, cines, etcétera, y de pronto desaparecen. Y dicen uno, y bueno, ¿y ahora? ¿Qué pasó? No, pues ya lo vendió el IPE. ¿Y el dinero? ¿Dónde está? Y los fondos de reserva del IPE. Es muy chistoso, en Veracruz desaparece todo, desde las personas hasta los fondos de reserva del IPE, ¿sí? Desaparecen, están los fondos de reserva, se supone que están invertidos y las inversiones tienen que dar más dinero, tienen que producir dinero. No, aquí no, aquí los invierten y el dinero se va. No hay, ya, de 2,000 millones que había en 2015, ahorita dicen que hay 750 millones. Fíjense, la cantidad enorme de déficit que hay. Y quizá por eso la propuesta esta del gobernador también de reformar la ley del Por IPE supuesto. para lanzar la responsabilidad a los patrones, quitarse Por de encima. supuesto. Pero aquí la cuestión sería aclarar, Yo quiero ¿no? ¿Qué mencionar sucedió tres, con esos quiero recursos? mencionar 3 Sí. aspectos, Sí. de acuerdo con la ley, para que vean cómo han viniendo haciendo cambios a modo. Por ejemplo, en relación con el Consejo Directivo del IPE, la ley 5 dice, para ser miembro del Consejo Directivo, dice ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos. 2, no estar desempeñando cargo alguno de elección popular o sindical. Esto es fundamental, cómo han venido cambiando la ley a modo. Sí, en las leyes anteriores no podían ser
los secretarios generales de los sindicatos, miembros del consejo directivo. Otro aspecto que a mí me parece fundamental mencionar es que, por ejemplo, en relación con los préstamos, el artículo 132 de la ley mencionada dice: en ningún caso y por autoridad alguna se podrá disponer de los fondos del instituto, aún a título de préstamos reintegrables. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Y en relación con el polémico o la polémica reforma que mandó Javier Barrera Ochoa al Congreso, quiero leerles lo que dice la ley ya mencionada. Si llegare a ocurrir, es el artículo 118, si llegara a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos del instituto no basten para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por el gobierno del Estado. Es claro, sí, que ante ese problema el gobierno del Estado tendría que afrontar ese déficit. Estos cambios, nosotros en la ley, la ley 287, ¿sí? El Estado también se lava las manos, ¿sí? Responsabiliza a los patrones. En nuestra iniciativa de ley, nosotros estamos proponiendo una iniciativa de ley donde reformamos o proponemos la reforma de 35 artículos, entre los cuales está precisamente el 98 y la composición del Consejo Directivo, amén de otros artículos que son fundamentales. Esto lo menciono precisamente para que quede claro que cómo esos cambios en las leyes sí van creando las condiciones precisamente para que el gobierno entienda de su responsabilidad histórica como Estado, ¿sí? Y sentando las bases también para enviar o mandar a los trabajadores a las cuentas individuales. Adriana, un tanto, bueno, en todo este contexto que están planteando, a mí algo que me surgiera la duda es, bueno, en este contexto que señalan, perdón la repetición, pero diríamos, el IPE no está bien, el IPE está mal. De hecho, mucho se rumora de que el IPE está quebrado. Tenemos varias organizaciones en el Estado, civiles, que están trabajando precisamente el tema de los jubilados y la situación de los jubilados. En la hipótesis de que en efecto, aunque no sea una noticia oficial, pero que precisamente por las circunstancias en las que estamos atravesando, de lo que se tratara es que hay una quiebra real, es decir, no hay dinero, el Estado está quebrado. ¿Han explorado como organizaciones cuáles son las vías de solución para una catástrofe de esta naturaleza? Y además con un dolor así tremendo de corazón, porque dices, ¿cómo es posible 30 años, 40 años de vida que que ni siquiera me estuvieron quitando religiosamente de mi salario? O sea, ¿cuál es el escenario, la salida? Tenemos propuestas. En ese sentido, mencionaba precisamente lo de la reforma a 35 artículos, entre los cuales está una propuesta de la nueva composición del Consejo Directivo, que nosotros estamos convencidos que el Consejo Directivo ha sido cómplice para el saqueo de los recursos del instituto. Nos estamos proponiendo un cambio para que se democratice precisamente el Consejo Directivo. Esa es una cuestión. La otra es, en Veracruz, en los municipios, en todos los entes, ¿sí? Calculamos que hay un promedio de 60,000 trabajadores que laboran por contrato, sin ningún derecho, ni el derecho a la salud, ni cotizan, no tienen la esperanza de jubilarse el día de mañana. Y muchos de ellos tienen hasta 20, 25 años laborando bajo esas condiciones. Se supone que esa es la tendencia. Esa es la general tendencia ahorita, ¿no? Y, sin embargo, hay un techo financiero que les
va a decir, el gobierno y los municipios, los entes, están pagando a esos trabajadores. En la misma Universidad Veracruzana hay muchos trabajadores que laboran en esas condiciones. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es que se basifiquen esos miles de trabajadores. Es una propuesta que vendría a contribuir a fondear al instituto. Es una de las cuestiones. La otra preocupación, y que efectivamente, que hay la quiebra del instituto en caso de que se diera esa situación. Miren, yo estoy convencido de que tenemos derechos adquiridos. Los trabajadores en general de la Universidad Veracruzana y del Estado tienen derechos adquiridos. Y debemos luchar por defender esos derechos adquiridos. Hay una cosa muy importante que quiero subrayar. Si un trabajador tiene, por ejemplo, está a punto de jubilarse y le quieren aplicar la nueva ley 287, la nueva ley del IPE, como ya ha ocurrido, ¿sí? Pues sencillamente este compañero, ¿sí? Debe saber que tiene derechos adquiridos y que ninguna ley se puede aplicar en forma retroactiva, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución. Eso es lo que tenemos que defender. Si Martín se entró a trabajar hace 20 años, él y entró a trabajar con una ley, obviamente se debe jubilar, debe pugnar cuando se jubile, que se jubile con esa ley. Pero ante esa situación, yo creo que es muy importante, es trascendental, que entendamos que solamente organizados podemos luchar y defender nuestros derechos. Sí. Entender que los sindicatos ya no les interesan los jubilados. Fue una Los perversión, trabajadores tampoco. lamentablemente. Ni ¿verdad? de- Y los ni de los trabajadores trabajadores. tampoco les interesa. Entonces nosotros lo que estamos planteando es que los trabajadores en activo, primero que conozcan sus derechos, que sepan que aquí en México debemos defender ese principio constitucional de que ninguna ley se aplica en forma retroactiva. Y organizarse. Nosotros aquí en Veracruz, hemos precisamente constituido el Frente en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado, que ya aglutina, sí, a muchas delegaciones en todo el Estado. Y nuestro objetivo es fortalecer ese frente, fortalecer a la COPIPE, que es regional, precisamente para que estemos en condiciones de defender esos derechos. ¿Estás de acuerdo con eso, Adriana? Sí, mira, y un poco para redondear, al principio cuando empezamos, decía Humberto que esto, lo de las pensiones, tiene que ver con una política neoliberal global. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Es una política que empezó en los años 70, ustedes lo saben, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, con Pinochet, la impusieron. ¿Y qué provocó esa política de cuentas individuales y de afores? Provocó una enorme miseria en la masa de jubilados y de pensionados. En Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Gran Bretaña misma. Hubo que echar atrás eso, ¿sí? El Banco Mundial en los años 90 está pidiéndole a los gobiernos que retrocedan en esa política y que vuelvan a las cuentas, a los sistemas como tenemos nosotros, ¿sí? A los sistemas solidarios que se llaman, ¿sí? Porque las cuentas individuales no le dan para vivir al jubilado cuando ya se vuelve jubilado, al trabajador cuando se vuelve jubilado, ¿sí? No le dan para vivir, no le dan para comer, para comprar medicinas y se vuelve un ente más vulnerable de lo que es todavía. Y además afecta a algo que le interesa mucho a la política global y a los que la inventaron, al mercado. ¿Sí? Si no hay recursos, no compras. Si no tienes recursos,
no adquieres, tienes más que lo necesario para vivir sobreviviendo, ¿sí? Y eso pasó en Chile, eso pasó en Argentina, eso pasó en Uruguay y en todos esos países, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, dieron marcha atrás. El Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, le dijeron a los gobiernos, no puede seguir esto, porque están creando inmensas poblaciones de desprotegidos y de gente, más desigualdad de la que ya hay en el mundo, ¿sí? Entonces, no sigan con sus cuentas individuales ni nada de esto. En México vamos a destiempo. En México apenas las quieren imponer. Pero hay que revisar la historia reciente de todos esos países para darnos cuenta de cuáles fueron los resultados y las consecuencias de todo eso. Y por eso es como decía Humberto, nosotros no nos cansamos de llamar a los trabajadores en activo y decirles, organícense. ¿Qué pasa con los trabajadores en activo? Los trabajadores ¿Qué piensan en ustedes activo, que pasa? Pensando que ustedes fueron trabajadores en activo. Sí, efectivamente. Mira, hay una indiferencia que permea en todo el... Les comento que tenemos 3 minutos nada más. Sí, ya. Okay. Y es preocupante. Por eso nosotros tenemos el propósito de difundir nuestra propuesta para que la conozcan y exhortarlos precisamente a organizarse. Para contestar un poco de manera concreta en la pregunta de qué pasa si queda el instituto, no es responsabilidad de nosotros. Nosotros nunca hemos administrado al instituto. Es responsabilidad del Estado y el Estado tendría que responder, ¿sí? Para cumplir sus obligaciones. Por eso digo que tenemos que organizarnos, es nuestra arma, la organización. Porque el Estado se puede quebrar, pero yo no dudo, porque el Estado es parte de toda una estructura gubernamental que si quiebra el instituto, está quebrando el gobierno. Es un planteamiento. Entonces, sin embargo, nosotros no debemos confiarnos. Tenemos que organizarnos, que para mí, repito, eso es fundamental. Adriana. No sé si queda un minuto para decir, la peor parte de esto se la van a llevar los trabajadores en activo. Como quiera, los trabajadores que ya estamos jubilados, ya tenemos derechos adquiridos. Y el Estado es el patrón per se. Y es el que tiene que pagar. Lo dice desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Política y todos los convenios y tratados internacionales que México ha firmado, lo dicen, ¿sí? El patrón es el Estado y él es el que tiene que pagar. Entonces nosotros estamos, como quien dice, un poquito protegidos, pero los trabajadores en activo, a ellos, a ustedes, los van a mandar a esas famosas afores o a esas famosas cuentas individuales y les van a aplicar el sueldo regulador, ¿sí? Y si puede el gobierno y si logra, también les va a aplicar un cargo sobre su pensión. Ya lo querían hacer. Ajuste, ya lo de hecho, hay querían una propuesta. hacer, ¿sí? Entonces, todos esos llamados ajustes van en contra de la pensión del trabajador. Y como quiere deshacerse el Estado de esa obligación constitucional, pues a los activos va a hacer lo posible por mandarlos. Aparte, es que dicen no hay dinero, pero nunca había habido tanto dinero en el país y en el mundo, ¿sí? De ahorro de los trabajadores. En México había 2 billones y pico de mil millones de ahorro de los trabajadores. Ahora dicen, ya no hay, no alcanza. Bueno, señores, rindan cuentas, igual que acá en pensiones, ¿sí? Rindan cuentas. ¿Qué le pasó al ahorro de los trabajadores? Lo bursatilizaron. Pierde la bolsa y pierde el trabajador, obviamente, pero nunca pierde la institución que bursatilizó, ¿verdad? La institución financiera. Entonces, las pérdidas son siempre para el trabajador y
Y nunca rinden cuentas, y en México tenemos esa costumbre de que los ciudadanos decimos, ay, pues ya que se puede hacer, ya ni modo, ¿no? En vez de decir, ahora nos dicen dónde está ese dinero. Acuérdense que durante Fox, por ejemplo, el precio del barril de petróleo fue el más alto de la historia. Y hubo ingresos, vaya, enormes que nadie esperaba tener históricamente, ¿sí? ¿Dónde está el dinero? Tenemos los mexicanos que decir, explíquennos, si no hay, ¿por qué no hay? ¿Mm? Transparencia y rendición. Transparencia, rendición de cuentas, y que los responsables, vayan a donde tengan que ir. Asuman esa responsabilidad. Asuman la responsabilidad, se lleve ante los jueces, etcétera, y además que se devuelva el patrimonio, porque es un patrimonio de los trabajadores, finalmente el que se perdió, el que saquearon. El IPE no está quebrado, el IPE está saqueado, como el Estado de Veracruz, igual. Ok. Bueno, aquí tenemos el tema de los jubilados, profesores universitarios jubilados. El tema visto desde la perspectiva de los actores y, por supuesto, algo que afecta a un bien fundamental que es la educación superior. Si los profesores universitarios no tienen asegurada un retiro digno de su trabajo, ¿quién querrá ser profesor universitario? Hasta la próxima, nos vemos.